¿Alguna vez has sentido que enfrentas la vida solo, como si llevaras el peso del mundo entero sobre tus hombros? Por más que te esfuerces, parece que nada cambia. Es frustrante, ¿verdad? Lo que pocos te dicen es que luchar con tus propias fuerzas no solo es agotador, sino también inútil. Pero ¿y si te dijera que existe una manera de encontrar paz, fuerza y soluciones reales sin esa lucha desgastante? Sí, es posible. La verdadera transformación sucede cuando dejas de intentar resolver todo por tu cuenta y decides confiar en Dios. Esto no es solo una idea bonita, es un cambio de vida. La fe abre puertas, remueve montañas y trae una tranquilidad que ninguna lógica puede explicar. Mientras tú luchas en la oscuridad, Dios ya ha preparado la luz que te guiará. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregar el control a Él? Si estás cansado de luchar y buscas un cambio genuino, quédate aquí conmigo. Vamos a explorar juntos cómo la fe y la confianza en Dios pueden transformar incluso los escenarios más difíciles. Cree en esto. Hay un propósito en todo lo que enfrentas y la respuesta está más cerca de lo que imaginas. La fe es una fuerza que trasciende las barreras humanas, conectándonos directamente con la esencia divina. Nos permite enfrentar adversidades con una valentía que no viene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Cuando alguien atraviesa una enfermedad grave o un duelo profundo, es la fe la que sostiene, transformando la desesperación en esperanza. Muchos encuentran en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Salmos, un refugio para sus almas. La confianza en Dios nos recuerda que Él es más grande que cualquier tormenta. Esta fe es como un músculo que necesita ser ejercitado para crecer y fortalecerse. Piensa en una persona que, diariamente, dedica tiempo a la oración y a meditar en la palabra de vida. Poco a poco, se da cuenta de que situaciones que antes parecían insoportables, ahora se enfrentan con serenidad y sabiduría. Esa transformación es visible e inspira a las personas que la rodean. La relación con Dios se profundiza y el alma experimenta una paz que no se puede explicar, solo vivir. Además, la fe trae consigo una sensación de propósito que ilumina incluso los días más oscuros. Cuando alguien decide confiar en la voluntad divina, incluso en momentos de incertidumbre, descubre cómo esa confianza lo ayuda a tomar decisiones más claras y seguras. Recuerda a Abraham, quien, en el Antiguo Testamento, fue guiado por la promesa de Dios y vio cómo su fe resultó en bendiciones inimaginables. Así, la confianza en el Creador nos fortalece y nos hace avanzar, un paso a la vez. La fe nos ayuda a redefinir el concepto de éxito y realización. Para quienes viven por fe, la verdadera victoria no se encuentra en logros materiales, sino en la comunión con los santos y en la certeza de la vida eterna. El testimonio de quienes viven así es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Cómo podemos aplicar esto? Comienza identificando las áreas de tu vida donde todavía luchas solo, sin involucrar a Dios. Entrégale el control y observa cómo ocurren los cambios. Otro aspecto transformador de la fe es cómo nos hace percibir a los demás. Cuando reconocemos la gracia que hemos recibido, somos más dispuestos a perdonar, a ayudar y a esparcir compasión. Una madre que ora por sus hijos y entrega sus preocupaciones a Dios no solo encuentra consuelo, sino que también se convierte en una fuente de amor incondicional. La relación con Dios fortalece todas las demás relaciones, creando lazos más profundos y significativos. La fe también nos impulsa a actuar, porque no es algo pasivo. Nos llama al servicio, a ser instrumentos de transformación en el mundo. Piensa en ejemplos como el de Madre Teresa, quien, movida por la fe, dedicó su vida a los pobres. ¿Y tú? ¿Qué tal comenzar con pequeños actos de bondad, como ayudar a un vecino en dificultad o donar algo a quienes lo necesitan? Pequeñas acciones pueden ser reflejos de una fe viva. En las Escrituras vemos que la fe muchas veces desafía la lógica humana. Es creer sin ver, pero no sin razón. En el Nuevo Testamento, Jesús cura a un hombre ciego diciendo, «Tu fe te ha salvado». Nos enseña que la fe es un puente entre lo imposible y lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Cuando damos un paso de confianza,
Aunque no sepamos lo que está adelante, el Señor hace el resto del camino. Otra gran lección es que la fe nos fortalece contra los vientos contrarios, pero también nos enseña paciencia mientras esperamos el tiempo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, como Elías y Jeremías, enfrentaron persecuciones y dudas, pero aprendieron que Dios trabaja incluso en los momentos de aparente silencio. Esta paciencia activa nos recuerda que la fe no es solo fuerza inmediata, sino también resistencia a largo plazo. La fe también nos desafía a ser mejores versiones de nosotros mismos. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos rendimos al Señor, Él transforma nuestra debilidad en fortaleza. Piensa en Pedro, quien negó a Jesús y aún así se convirtió en una roca para la iglesia. De la misma manera, Dios puede usar nuestras fallas para escribir una historia de redención y gracia. Con cada paso, Él moldea nuestro carácter y nos acerca a la santidad. Vivir por fe significa creer que lo que está por venir es mejor que lo que quedó atrás. Es un camino de esperanza y renovación espiritual. Cuando enfrentamos dificultades, recordar las promesas de Dios nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Y cómo podemos fortalecer esta esperanza? Participando en estudios bíblicos, rodeándonos de amigos en la fe y buscando conocer más sobre la palabra de Dios. La fe también nos da un sentido de dirección. Es como una brújula que nos guía en el caos. Imagina a alguien que está perdido en un gran dilema personal. Cuando esta persona ora y pide dirección, Dios la orienta, ya sea a través de un mensaje bíblico o de los consejos de alguien usado por Él. Esta sensación de tener un guía fiel trae alivio y seguridad. Además, la fe nos protege de la desesperación, especialmente en tiempos de crisis global o personal. Cuando vemos injusticias, enfermedades o guerras, podemos sentirnos abrumados. Sin embargo, la fe nos recuerda que Dios sigue en control y que, en su tiempo, se hará justicia. Este consuelo nos da fuerzas para luchar por lo correcto, sabiendo que nuestro esfuerzo no es en vano. La fe también nos conecta con una comunidad más grande, la Iglesia, donde compartimos nuestras luchas y victorias. Este sentido de pertenencia nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Participar en reuniones, servir en ministerios y compartir nuestros testimonios fortalece nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Finalmente, la fe nos da la certeza de que todo coopera para el bien de quienes aman a Dios. Incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos descansar en la promesa de que Él tiene un propósito. Como alguien que atraviesa un tratamiento difícil, pero luego ve los frutos de su resistencia, así también ocurre con nuestra vida espiritual. La fe nos sostiene hasta el final. Y hablando de cómo puede mover obstáculos aparentemente intransitables, la fe que mueve montañas. Jesús nos enseñó que una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. Esta es una metáfora poderosa sobre el impacto de la confianza en Dios, incluso en situaciones que parecen imposibles. Imagina a alguien enfrentando una deuda de por vida. Cuando decide entregar el problema a Dios, puede ocurrir un milagro. La fe no actúa mágicamente, pero crea posibilidades donde antes solo había desesperación. Así como la semilla que crece en la tierra, el pequeño acto de creer produce frutos sorprendentes. Sin embargo, esta fe no es pasiva. Requiere acción y valentía. Cuando alguien ora pidiendo fuerzas para enfrentar un problema, la fe lo capacita para tomar decisiones concretas y avanzar. Por ejemplo, alguien que está desempleado puede, gracias a la fe, encontrar el ánimo para buscar nuevas oportunidades, incluso en medio del desánimo. Dios usa estos pasos de confianza para abrir puertas y transformar realidades. Como dicen las Escrituras, esfuérzate y sé valiente. Además, la fe que mueve montañas nos enseña a ver los desafíos desde otra perspectiva. Lo que parece intransitable a los ojos humanos es pequeño ante el poder divino. Piensa en Moisés, en el Antiguo Testamento, frente al Mar Rojo. Su fe fue el canal para que el milagro sucediera. Hoy enfrentamos mares diferentes, como relaciones rotas o diagnósticos médicos difíciles. La misma fe que guió a Moisés sigue estando disponible para nosotros. La práctica de esta fe comienza con pequeños actos de confianza, pero también puede fortalecerse con el apoyo de otras personas. Imagina una familia que en crisis decide no solo orar juntos,
sino también reunirse con amigos de fe que los alientan. Esta conexión renueva las esperanzas e inspira soluciones que antes parecían inexistentes. Así, la fe se convierte en un punto de apoyo firme en medio del caos y un testimonio para la comunidad. Muchas veces, la fe exige perseverancia, porque no todas las montañas se mueven de inmediato. El agricultor no siembra hoy para cosechar mañana, espera el momento adecuado para la cosecha. De la misma manera, confiar en el plan divino significa mantenerse firme, incluso cuando los resultados no son visibles. Las Escrituras nos animan: no temas, solo cree. Esta perseverancia es una demostración de confianza absoluta en Dios. Uno de los mayores desafíos de la fe que mueve montañas es lidiar con las dudas. Estas son parte del camino, pero no tienen por qué paralizarnos. Piensa en Pedro, quien comenzó a hundirse mientras caminaba sobre el agua porque dudó. Aún así, Jesús lo rescató. Esto muestra que Dios no exige perfección, sino disposición para confiar nuevamente. Es normal vacilar, pero lo importante es volver a mirar a Cristo. Otra lección es que la fe es más efectiva cuando se acompaña de gratitud. Reconocer las pequeñas victorias fortalece la confianza para los desafíos mayores. Quien nunca agradece por lo que ya tiene difícilmente encontrará fuerzas para pedir más. Intenta comenzar y terminar el día enumerando 3 motivos para agradecer. Esta práctica simple puede renovar tu perspectiva y aumentar tu fe. La fe también nos invita a soñar más allá de los límites impuestos por la realidad. José, en el Antiguo Testamento, tuvo sueños grandiosos que parecían imposibles, pero Dios los realizó en el momento adecuado. ¿Cuántas veces has dejado de creer en algo porque parecía inalcanzable? La fe es un recordatorio constante de que nada es demasiado grande para el Dios que creó el universo. Otro aspecto importante es que la fe que mueve montañas inspira a quienes nos rodean. Cuando alguien vive confiando plenamente en Dios, esto se refleja en cómo enfrenta las adversidades. Una madre que ora con sus hijos antes de dormir enseña a la próxima generación a confiar en el Padre Celestial. Su fe no solo transforma su propia vida, sino que también planta semillas de esperanza en los corazones de los demás. La fe también nos enseña sobre la humildad, porque reconocemos que no podemos mover las montañas solos. Dependemos de la gracia divina para lograr lo que está más allá de nuestra capacidad, pero también aprendemos a agradecer cuando las montañas se mueven. Esta humildad nos acerca a Dios y nos ayuda a inspirar a los demás con nuestra gratitud, reforzando que Él trabaja mejor en corazones dispuestos a depender de Él. Otro punto fascinante es que la fe no elimina el esfuerzo humano, lo potencia. Cuando Jesús pidió a los discípulos que lanzaran nuevamente las redes, fue la combinación de la obediencia con la fe la que trajo el milagro. De la misma forma, nuestras montañas se mueven cuando combinamos nuestra disposición con el poder divino. Haz tu parte, y Dios hará el resto. La fe que mueve montañas nos llama a ser personas de acción, pero también de paciencia. Mientras esperamos, Dios trabaja en nuestro carácter, moldeando nuestra fuerza interior. Piensa en David, quien esperó años para asumir el trono, pero nunca perdió la confianza en las promesas de Dios. Él sabía que el tiempo de espera también era un tiempo de preparación. Otro aspecto transformador de esta fe es cómo nos libera del miedo. Cuando confiamos en el cuidado divino, las preocupaciones pierden su peso. Un ejemplo práctico es la persona que, incluso enfrentando una crisis financiera, logra dormir en paz porque sabe que Dios proveerá. Esta confianza trae una libertad que ninguna circunstancia puede robar. Finalmente, la fe que mueve montañas es un camino continuo. No es algo que conquistemos de una vez por todas, sino un ejercicio diario de entrega y confianza. Con cada paso, Dios nos fortalece y nos capacita para mover montañas aún mayores. Y al mirar atrás nos damos cuenta de cuánto hemos crecido y de cuán fiel es Él. Y cuando nos apoyamos en esta confianza, encontramos una paz que supera todo entendimiento. Tranquilidad en tiempos difíciles. La tranquilidad en tiempos difíciles no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está en control. Cuando enfrentamos tormentas, la confianza en el Señor es el refugio que nos protege. Imagina a alguien que recibe una noticia de enfermedad grave. El impacto inicial puede ser abrumador, pero la oración trae una paz inexplicable. Esta es la promesa del Espíritu Santo,
que nos consuela y renueva nuestras fuerzas. La paz de Dios es como un río que fluye, incluso en medio del desierto. La fe nos enseña a descansar, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. En el Antiguo Testamento, vemos a Daniel en el foso de los leones, tranquilo porque confiaba en la protección divina. En nuestros días, esto puede significar mantener la serenidad en medio de deudas, conflictos familiares o desafíos laborales. Es un estado de ánimo que surge de la entrega total a Dios. Comienza declarando cada mañana que confías en el plan divino, sin importar lo que el día traiga. La oración es una de las herramientas más poderosas para alcanzar esta paz. Hablar con Dios alivia el corazón y nos ayuda a ver las situaciones desde una perspectiva celestial. Piensa en alguien que, en lugar de alimentar la ansiedad, dedica 5 minutos al día para orar y agradecer. Este hábito crea un espacio de calma en medio del caos. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para enfrentar las adversidades con valentía. La lectura de las Escrituras también es una fuente inagotable de tranquilidad. Textos como el Salmo 91 o el capítulo 14 de Juan son verdaderos remedios para el alma inquieta. Léelos, medita y deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Muchas personas encuentran una paz indescriptible al repetir versículos como: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Esta práctica nos ayuda a anclar nuestros pensamientos en la verdad divina, alejando los miedos que nos atormentan. Además, la confianza en Dios nos da el valor para lidiar con lo que antes parecía insoportable. Cuando recordamos que Él está con nosotros en cada batalla, la fuerza surge donde antes había debilidad. Piensa en Pablo, quien, encarcelado y en medio de pruebas, escribía cartas llenas de esperanza. De la misma manera, podemos convertir tiempos difíciles en oportunidades para fortalecer nuestra fe y dar testimonio de confianza en el Creador. La paz que viene de Dios no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con sabiduría y equilibrio. Imagina a una madre preocupada por el futuro de sus hijos. En lugar de angustiarse, decide orar por ellos y confiar en que Dios los guiará. Esta actitud no solo reduce la ansiedad, sino que también sirve como ejemplo para quienes la rodean. La tranquilidad en tiempos difíciles es un testimonio vivo de la fe en acción. Otro aspecto de esta tranquilidad es cómo transforma nuestras relaciones y nos ayuda a liderar con sabiduría. Piensa en un padre que, a pesar de enfrentar dificultades financieras, mantiene la serenidad y ofrece seguridad emocional a su familia. Esta postura no solo resuelve conflictos internos, sino que también inspira a quienes lo rodean a buscar esa misma paz y equilibrio. La fe nos enseña que, incluso en las noches más oscuras, la luz de Dios siempre brilla. Recuerda a Job, quien lo perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Su historia nos muestra que la tranquilidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de esperanza. Si estás atravesando un momento de dificultad, recuerda, las promesas de Dios nunca fallan y el amanecer siempre llega después de la noche. Esta confianza se refuerza cuando nos rodeamos de una comunidad de fe. Participar en una iglesia, escuchar testimonios o compartir nuestras luchas con otros creyentes nos ayuda a llevar el peso de las dificultades. ¿Un ejemplo práctico? Busca un pequeño grupo de oración donde puedas abrirte y recibir apoyo. La comunión con los santos nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en este camino. La música también puede ser una aliada poderosa para traer tranquilidad. Himnos y alabanzas, como Grandioso eres tú o Castillo fuerte, tienen la capacidad de elevar nuestro espíritu y conectarnos con Dios. Escucha música inspiradora mientras enfrentas los desafíos del día y siente cómo transforma tu estado emocional. La adoración es un arma espiritual contra la ansiedad y el miedo. Otro punto importante es aprender a entregar nuestras cargas a Dios de manera práctica y constante. Imagina a alguien que, al final de cada día, hace una breve oración entregando sus preocupaciones específicas, como decisiones difíciles o miedos futuros. Este simple acto diario transforma no solo el corazón, sino también la forma en que enfrentamos cada desafío con mayor confianza en el Señor. La tranquilidad en tiempos difíciles también exige un cambio de perspectiva. Cuando vemos las adversidades como oportunidades de crecimiento,
enfrentamos los desafíos con más resiliencia. Recuerda Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esta verdad nos da la certeza de que incluso los momentos difíciles tienen un propósito divino. La gratitud es otro camino hacia la paz. Agradecer incluso en los momentos desafiantes transforma la manera en que vemos el mundo. Piensa en alguien que pierde un empleo, pero decide agradecer por las puertas que aún pueden abrirse. Este tipo de actitud atrae la presencia de Dios y renueva nuestra confianza en sus promesas. Finalmente, la tranquilidad que viene de Dios nos enseña a esperar. Vivimos en un mundo que exige respuestas inmediatas, pero el plan divino opera en su propio tiempo. Piensa en María, la madre de Jesús, quien guardaba todo en su corazón, esperando el cumplimiento de las promesas divinas. Esta espera está llena de esperanza y nos prepara para el próximo paso en el camino. Y con esta paz renovada, encontramos fuerza para poner en práctica la fe todos los días. Práctica de la fe. Practicar la fe es como cuidar un jardín. Requiere dedicación, paciencia y constancia. No basta con creer, es necesario cultivar esa creencia cada día. Esto comienza con la oración, que es un momento de diálogo sincero con Dios. Piensa en alguien que, al despertar, dedica 5 minutos a agradecer y pedir sabiduría para el día. Este hábito simple fortalece el espíritu y nos conecta íntimamente con el Creador. La lectura de las Sagradas Escrituras es otra práctica indispensable para fortalecer la fe. Las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento traen sabiduría, dirección y consuelo. Por ejemplo, meditar en el Salmo 23 puede renovar nuestra confianza en la providencia divina, mientras que el Sermón del Monte nos enseña sobre humildad y compasión. Dedica un momento al principio o al final del día para estudiar la palabra de vida y observa cómo transforma tu perspectiva. Participar en una comunidad de fe también es esencial para la práctica diaria. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un lugar donde compartimos experiencias, aprendemos unos de otros y crecemos juntos. Imagina a alguien que enfrenta una lucha personal y encuentra consuelo al escuchar el testimonio de otro creyente. Este intercambio fortalece la comunión con los santos y renueva nuestra esperanza en Dios. La práctica de la fe requiere consistencia, incluso en momentos de duda. Es como un atleta que entrena todos los días para alcanzar su mejor forma. Aunque no sintamos ganas, orar, leer las Escrituras y participar en encuentros espirituales nos mantiene firmes. Prueba con un desafío sencillo. Elige un versículo para memorizar esta semana y recítalo cada vez que sientas inseguridad. Este hábito simple puede tener un impacto profundo. La fe también se fortalece a través de la adoración. Cuando alabamos a Dios, reconocemos su grandeza y entregamos nuestras preocupaciones en sus manos. Escuchar canciones como Tu fidelidad o Dios de promesas puede llenar nuestro corazón de paz e inspiración. Crea una lista de alabanzas para escuchar mientras realizas tus tareas diarias y observa cómo cambia el ambiente que te rodea. Además, la práctica de la fe es un testimonio vivo para quienes nos observan. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de la palabra, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Piensa en alguien que elige perdonar en lugar de guardar rencor. Este acto de gracia refleja el amor de Cristo. El mundo necesita ejemplos de vida y cada uno de nosotros puede ser una luz donde quiera que estemos. La oración en grupo es otra manera poderosa de practicar la fe, especialmente dentro del hogar. Imagina a una familia que dedica un momento todas las noches para orar juntos, creando recuerdos espirituales que sus hijos llevarán consigo toda la vida. Esto no solo une a los miembros de la familia, sino que también fomenta una cultura de fe que fortalece los lazos e inspira a las futuras generaciones. La práctica de la fe también incluye servir al prójimo. Jesús nos dio el ejemplo al lavar los pies de los discípulos y cuidar de los necesitados. ¿Qué tal buscar oportunidades para ayudar en tu comunidad, como visitar un hogar de ancianos o participar en un proyecto social? El servicio no solo bendice a otros, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos da una nueva perspectiva de la vida. Otra forma de practicar la fe es meditar en la palabra. Esto no significa solo leer, sino reflexionar profundamente sobre lo que Dios está hablando a tu corazón.
Dedica algunos minutos al silencio después de la lectura bíblica, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento. Esta práctica promueve la renovación espiritual y nos ayuda a aplicar las enseñanzas divinas en la vida diaria. El ayuno también es una práctica de fe que nos acerca a Dios. No se trata solo de privarse de alimentos, sino de dedicar ese tiempo a la oración y la reflexión. Piensa en alguien que elige ayunar una vez por semana, pidiendo dirección divina para una decisión importante. Esta entrega demuestra dependencia de Dios y refuerza nuestra confianza en sus promesas. Otro aspecto importante es llevar un diario espiritual. Anotar tus oraciones, reflexiones y experiencias con Dios te ayuda a reconocer cómo Él ha trabajado en tu vida. Imagina releer, después de algunos meses, una petición que hiciste y ver cómo Dios respondió. Este hábito fortalece la fe y nos recuerda agradecer por las bendiciones recibidas. La práctica de la fe también implica compartir el Evangelio de manera que vaya más allá de un solo momento. Hablar de Cristo puede ser el inicio de un discipulado, donde caminas junto a alguien, ayudándolo a crecer espiritualmente. Piensa en invitar a un amigo a estudiar las Escrituras o participar en un grupo de fe. Este caminar conjunto transforma vidas y fortalece tanto a quien comparte como a quien recibe. Además, la fe se manifiesta en nuestras decisiones diarias. Elegir actuar con integridad en el trabajo, mantener la paciencia en el tráfico o evitar los chismes son formas prácticas de honrar a Dios. Cada pequeña elección refleja nuestro compromiso con los mandamientos y nuestra búsqueda de santidad. Considéralo en tu próximo desafío diario y pregúntate, ¿qué haría Jesús? La práctica de la fe también nos enseña a depender de la gracia de Dios. Sabemos que no somos perfectos, pero al entregarnos a Él, somos renovados. Confesar nuestros pecados y pedir perdón es una manera de limpiar nuestro corazón y comenzar de nuevo. No temas abrir tu corazón a Dios. Él siempre está dispuesto a escuchar y restaurar. Y cuando vivimos la fe de esta manera, descubrimos su impacto transformador en todas las áreas de nuestra vida. Impacto transformador. La fe transforma la forma en que vemos la vida, revelando la luz de Dios incluso en las situaciones más oscuras. Imagina a alguien que enfrenta una pérdida dolorosa, pero decide creer que Dios tiene un propósito mayor. Esa persona, fortalecida por la gracia divina, encuentra fuerzas que nunca imaginó tener. Esta transformación no solo ocurre internamente, se refleja en actitudes de paciencia, amor y esperanza que inspiran a otros. La fe nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones y aceptar que necesitamos de Dios para alcanzar nuestro verdadero propósito. Piensa en alguien que lucha con la ansiedad y decide confiar sus preocupaciones al Señor. Poco a poco, esa entrega trae paz y fortaleza para enfrentar cada desafío. Esta transformación interior es un testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo, que actúa en nosotros incluso cuando todo parece perdido. Además, la fe nos vuelve más compasivos y atentos a las necesidades de los demás. Cuando reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, nos sentimos movidos a compartir esa misma compasión. Imagina a un empresario que decide usar parte de sus ganancias para ayudar a una comunidad necesitada. Este tipo de acción refleja la esencia del Evangelio y demuestra que una fe viva tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. Otro impacto de la fe es el fortalecimiento emocional en tiempos de adversidad. Nos enseña a enfrentar los desafíos con una perspectiva más equilibrada, incluso cuando las emociones están al límite. Piensa en David, quien enfrentó gigantes, traiciones y persecuciones, pero siempre encontró fuerzas para continuar porque confiaba en Dios. Al igual que él, podemos enfrentar tormentas emocionales con más resiliencia y paz. La fe también nos libera de las cadenas del pasado. Muchas veces cargamos culpas y heridas que nos impiden avanzar. Cuando entregamos esas cargas a Cristo, experimentamos la verdadera liberación. Recuerda a la mujer adúltera a quien Jesús perdonó. En un instante, pasó de ser condenada a ser redimida. Ese mismo poder transformador está disponible para todos los que se acercan a Dios con un corazón sincero. Además, la fe nos da el valor para tomar decisiones que antes parecían imposibles. Imagina a alguien que siente el llamado a cambiar de carrera o a iniciar un nuevo proyecto, pero teme fracasar. La confianza en Dios nos capacita para dar esos pasos de fe,
sabiendo que Él está por delante. Esa valentía transforma vidas y abre puertas a oportunidades divinas. La transformación que viene con la fe también afecta nuestras relaciones. Cuando vivimos bajo los principios del amor, el perdón y la humildad, construimos vínculos más fuertes y significativos. Piensa en una pareja que decide orar juntos todos los días, fortaleciendo su unión y superando conflictos. La presencia de Dios en las relaciones promueve la paz, la comprensión y la reconciliación. La gratitud es otro aspecto del impacto transformador de la fe. Cuando aprendemos a reconocer las bendiciones, incluso en los momentos difíciles, comenzamos a ver nuevas oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Imagina a alguien que, en lugar de quejarse por perder un empleo, agradece las puertas que aún pueden abrirse. Esa actitud atrae la presencia de Dios y renueva nuestra confianza en sus promesas. La fe también nos da visión para mirar más allá del presente. Cuando creemos en las promesas de Dios, vivimos con esperanza en el futuro. Imagina a una persona que, enfrentando un diagnóstico desafiante, decide confiar en la cura y en la gracia divina. Esta esperanza no solo sostiene el espíritu, sino que también inspira a otros a creer en el poder de Dios. Otro impacto es cómo la fe nos motiva a servir. Quien comprende la profundidad del amor de Dios siente el deseo de retribuir, ya sea en ministerios dentro de la iglesia o en acciones voluntarias. Imagina a alguien que dedica parte de su tiempo a ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Estas acciones demuestran que la fe verdadera trasciende las palabras y se traduce en servicio al prójimo. La transformación a través de la fe también se manifiesta en nuestra mente. Renueva nuestros pensamientos, alineándolos con la verdad divina. Cuando meditamos en las Escrituras, comenzamos a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Piensa en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, honorable, justo y puro, en esto pensad. Esta renovación espiritual nos guía hacia elecciones más sabias y alineadas con el plan de Dios. La fe también impacta la forma en que enfrentamos las luchas espirituales. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y desafíos, pero la confianza en Dios nos da fuerza para resistir. Piensa en alguien que lucha contra un vicio y encuentra libertad al buscar a Dios en la oración y en la lectura bíblica. Esa batalla, aunque difícil, resulta en una victoria que glorifica al Señor. Además, la fe nos enseña a depender de la fuerza divina en lugar de confiar únicamente en nuestros propios esfuerzos. Imagina a un estudiante que enfrenta un examen importante. Estudia, pero también ora pidiendo sabiduría. Esta combinación de acción y confianza en Dios muestra cómo la fe transforma incluso las situaciones más cotidianas. La fe nos convierte en agentes de cambio dentro de nuestra comunidad. Cuando vivimos con propósito y amor, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Piensa en un líder que motiva a su equipo con valores cristianos, creando un ambiente de trabajo donde prevalecen la justicia y la bondad. Esta influencia es un reflejo del impacto que Dios puede tener a través de nosotros. Y al vivir esta transformación, descubrimos que la fe no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos da el coraje para mover montañas. Ahora que has visto cómo la fe puede transformar tu vida, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? Las luchas no desaparecen mágicamente, pero con Dios a tu lado, todo es posible. ¿Qué tal si empiezas confiándole esa situación que tanto te preocupa? ¿Cuál es la montaña que necesitas mover hoy? Cree, Dios ya tiene la solución, pero espera que confíes y tomes un paso en su dirección. Recuerda, la fe no es algo pasivo. Comienza orando, entregando tus miedos y planes al Señor. Lee las Sagradas Escrituras, busca un grupo de fe y, sobre todo, vive esa transformación diariamente. ¿Te has preguntado qué estás perdiendo al no confiar plenamente en Dios? No esperes más para experimentar lo que Él tiene reservado para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos exploraremos más sobre la fe, la esperanza y el amor que solo Dios puede ofrecer. No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. La transformación comienza ahora y quiero caminar contigo en este viaje.